mayores, ¿no? Que son aquellos ductos que se van a unir para formar la pelvis renal, es por donde va a discurrir la orina. Estos cálices mayores se van a dividir o va a ser la confluencia de los cálices menores, ¿no? Los cuales van a recoger la orina de los conductos colectores finales, ¿no? Que están a nivel de la médula renal. Ahora bien, en esta imagen de aquí podemos observar que hay dos lados o dos áreas definidas. Un área aquí, la externa, que tiene como estrías, como estriaciones, ¿no? Está como rasgadito. Y es un poquito más que pálido. Esta es la corteza suprarrenal, ¿ya? En la corteza suprarrenal usualmente se encuentra la mayoría de glomérulos, ¿no? La mayoría de glomérulos se encuentra a este nivel. Y hacia el lado interno vamos a tener a la médula, y aquí va a haber mayor que contenido de túbulos que colectores, ¿no? Usualmente. Bien, hacia el centro tenemos el hilio renal, ¿no? El hilio renal, donde va a estar la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal, ¿no? Esta pelvis usualmente se va a continuar con la formación del uréter, ¿no? Y el tejido que circunda a este hilio, o sea, este tejido graso o adiposo, junto con un poco de tejido conectivo, se le va a denominar seno renal, ¿ya? Entonces, toda esta área de aquí se le denomina seno renal, ¿ya? Aquí hay vasos, hay nervios, están la pelvis renal, ¿no? Entonces, esa área se denomina seno renal, que es importante porque aquí están los vasos y la inervación de este órgano. Bien, ¿qué más? Ya. Histológicamente, vamos a ver que en la corteza, ya dijimos, está la mayor cantidad de glomérulos. En la médula está la mayor cantidad de sistema tubular, ¿no? Sobre todo túbulos colectores, ¿no? Que van a drenar aquí, ¿no? Así. Y van a formar los cálices menores y los cálices mayores, ¿ya? Y a partir de los cálices mayores, o menores, perdón, a partir de este nivel, toda esta área que correspondería ya el sistema pielocalicial, o el sistema, digamos así, de las tuberías que van a llevar la orina recién formada, tienen un epitelio diferente, ¿no? Este es un epitelio distinto que está compuesto por un parénquima glomerular y tubular, pero aquí es un es un epitelio distinto el que tapiza el sistema urinario propiamente dicho, ¿ya? Aquí va a ser el recubrimiento urotelial o antiguamente llamada de células transicionales, ¿ya? Entonces esto tiene un epitelio distinto. El riñón usualmente se va a distribuir así, en la corteza sobre todo, se van a ver los glomérulos, ¿no? En forma de penachos, ¿no? O circulares, ¿no? Con un borde externo, que sería la membrana parietal, o la capa epitelial parietal, o también llamada cápsula de Bowman, un espacio blanquecino, que separa la cápsula de Bowman con el glomérulo renal, ¿no? Que es el espacio de Bowman o espacio urinario, y el glomérulo renal propiamente dicho, ¿no? Hacia el centro. Adyacentes a estos hay... ¿alguien quiere preguntar? No, no. Adyacentes a estos están los túbulos proximales, túbulos distales, ¿ya? Y por ahí hay unas áreas de aparato yuxtaglomerular, ¿no? Por ahí está en la mácula densa, ¿no? Bien. Entonces, en este diagrama vamos a ver la histología de un glomérulo, ¿ya? Normalmente la sangre va a entrar por la arteriola aferente, ¿no? Entra por acá, ingresa, y este capilar o esta arteriola se va a dilatar formando una especie de lóbulos, ¿ya? De lóbulos así como estos de acá.
En cada glomérulo usualmente se forma de 4 a 8 quelóbulos y van a estar conformados por los capilares glomerulares, que son, digamos así, ramas de la arteria aferente, ¿no? Bien, entonces, cada capilar glomerular, ¿no?, va a tener a su célula endotelial, y esta célula endotelial va a tener una característica: va a ser fenestrada o va a tener unos pequeños agujeritos, ¿no?, que van a permitir el paso de ciertas sustancias, sobre todo que sustancias pequeñas, ¿no? No va a dejar pasar normalmente ni elementos formes ni proteínas, al menos proteínas grandes no, ¿ya? Entonces, hacia adentro está es la célula endotelial. Recubriendo la célula endotelial se encuentra el podocito. Aquí. Este de aquí sería el podocito, ¿no? Y el podocito va a tener unas extensiones de su citoplasma en forma de piecitos, que se llaman pedícelos, ¿ya? Y estos van a estar en contacto estrecho con el capilar, ¿no? Entonces acá van a formar una membrana, ¿no? Y esta membrana es la membrana de filtración glomerular, ¿no? Entre la célula endotelial y estos podocitos también hay una membrana basal, ¿no? Una membrana basal, ¿ya? Que es este de aquí que está apuntando, está en azul, es la membrana basal. Entonces, ya a nivel ultramicroscópico, esta membranita de aquí, que es la membrana de ultrafiltración, va a tener distintas características, incluido cargas iónicas, las cuales van a repeler ciertas sustancias y van a favorecer el pasaje de otras, ¿no? Usualmente aquí hay pasajes más, sobre todo, de agua, ¿no? El agua libremente difunde por aquí, ¿no? Va a difundir también que los iones, ¿no? Sodio, potasio, cloro, fosfatos, magnesio, todo va a difundir. Entonces, y van a difundir hacia el espacio de Bowman, ¿no? El espacio de Bowman, que es esta área blanquecina, y por aquí la orina se va a ir así y se va para el túbulo proximal y luego el asa de Henle, ¿no? Como podemos ver aquí. Asa de Henle, túbulo contorneado distal y por último túbulos colectores, ¿no? Entonces, esa es la estructura normal de un glomérulo renal. Además de eso, dijimos ya que recubriendo todo este penacho o todo este glomérulo está esta capa externa, que es la cápsula de Bowman, que va a tener estas células aplanaditas, que son las células epiteliales parietales, ¿ya? Parietales. Las células de los podocitos que están en contacto con los capilares también se llaman células epiteliales viscerales, ¿ya? Viscerales. Viscerales hacia el centro, parietales hacia afuera, ¿ya? Y pues en todo este ultrafiltrado, lo que no se filtra va a regresar por la arteriola deferente, perdón, y regresa a la circulación que genera. Entre capilares y capilares hay unas pequeñas áreas, como estas de aquí, estas pequeñas áreas donde hay unas células especializadas que se llaman células mesangiales intraglomerulares. ¿Ya? Las células mesangiales van a tener una función contráctil, van a regular las presiones que ingresan por aquí, por esta arteriola aferente. ¿Para qué? Para que cuando hay una sobrecarga de presión, ¿no? No dañen los capilares glomerulares o no los hagan estallar o los lesionen, ¿no? Entonces va a tener una función contráctil este mesangio. Aparte también tiene funciones como macrófagos, ¿no? Es una célula de tipo también macrofágica. Va a ayudar en el reconocimiento de ciertos antígenos extraños. Y al costado del glomérulo, usualmente hay este aparato yuxtaglomerular, que son un conjunto de células con la formación de un túbulo, ¿no? Que están usualmente, el túbulo que contorneo distal usualmente está pegadito al glomérulo renal, como podemos ver aquí, ¿no? El glomérulo renal nace aquí, se da una vuelta,
y el túbulo contorneado distal va a pasar justo muy pegadito al glomérulo, a este nivel, que es esto de aquí, ¿ya? Este es el túbulo contorneado distal y este tiene unas células especializadas que se llaman células de la mácula densa. La mácula densa usualmente hace un efecto o tiene una función de regular la osmolaridad de la filtración de la orina o de la orina filtrada. Cuando necesita reabsorber algo, estas se activan y pues tienen una función de reabsorción y también tienen funciones secretoras que también pueden secretar ciertas iones, ¿no? También hay a ese nivel unas células granulares que están en verdecito que se van a, tienen la función de secretar la renina a este nivel, secretan renina, ¿ya? Y por último, hay también células mesangiales extraglomerulares que tienen una función bastante parecida, ¿no? Bastante parecida, pero de manera, como un dato, las células mesangiales extraglomerulares no se ha descubierto a ciencia cierta bien su función, ¿ya? Pero se cree que tienen unas funciones parecidas a las intraglomerulares, pero no necesariamente, ¿ya? Todos estos tres se denominan aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Listo. Acá podemos ver lo mismo, ¿no? Lo mismo, vamos a ver lo mismo, que es lo que ya he estado comentando, ¿no? Siempre recordar los tres células o las cuatro células importantes. Uno es el podocito o célula epitelial visceral, ¿ya? El otro es la célula epitelial que parietal, que es esta de aquí, el epitelio parietal, ¿no? De la cápsula de Bowman. El otro es la misma célula endotelial, ¿dónde está? Acá. La célula endotelial, ¿no? Que es la también importante. Y por último, la célula mesangial, ¿no? Que ayuda a regular el calibre, por así decirlo, de estos capilares. Bien, esas son las más importantes. En la microscopía vamos a observar así. Igualmente, un penacho o una formación glomerular en forma de lóbulos, ¿no? Sería esto, como un arbolito, como un arbusto, parece. En las cuales normalmente se ven unas luces de los capilares. Y dentro de las luces, obviamente, pues se ven hematíes, ¿no? Porque se está filtrando la sangre. Podemos ver que el grosor de estos capilares son delgaditos, ¿no? Son delgados. Externamente a esta está la cápsula de Bowman, que es esta de aquí, con estas células aplanaditas, que son las células parietales, ¿no? Hacia el centro, en el mismo glomérulo, podemos ver algunas células con un citoplasma un poquito más que eosinófilo, que usualmente se corresponden a las células mesangiales, intraglomerulares, ¿ya? Los podocitos a veces no se pueden evidenciar muy bien en la hematoxilina ósea. Es difícil que diferenciarlos. Y a mayor aumento, con una tinción especial, podemos ver que acá hay un podocito, el verdecito, la flecha verde es un podocito, que está como abrazando, ¿no? A los capilares, que son estos de aquí. Estos que tienen una luz blanquecina son capilares. Y acá hay una célula endotelial. Usualmente la célula endotelial puede generar por sí sola un capilar mismo, pequeñito. ¿Ya? Y hacia acá el centro, este centro oscuro, ahí deberían de estar las células mesangiales. Acá el mesangio. ¿Ya? Entonces allí podemos ver. Las flechas rojas van a denotar la membrana esta que permite el ultrafiltrado. ¿Ya? La membrana que basa al glomerular, ¿no? Bien, entonces esta es la histología, espero que sí hayan un poco recordado, ¿no? Porque esto ya lo han hecho en histología. La primera patología que vamos a ver es la glomerulonefritis post-estreptocócica o post-infecciosa. Y su característica, pues va a haber una proliferación aguda de células a este nivel glomerular. Por eso se denomina glomerulonefritis. GMN es glomerulonefritis proliferativa aguda,
porque hay proliferación de ciertos componentes celulares de este glomérulo, ¿ya? Post-estreptocócica porque usualmente está relacionada en el 90% de casos casi a una infección, y esto se ve usualmente en niños, ¿ya? Niños de 2 a 12 años más o menos. Posinfecciosa. Posinfecciosa, ¿por qué? Porque se va a iniciar el cuadro más o menos de 3 días a 3 semanas después del cuadro infeccioso, ¿ya? El estreptococo, el agente etiológico que se denomina, es el más frecuente, no es solo el único, pero el más frecuente, es el estreptococo beta hemolítico, ¿ya? O estreptococo piógenes. Pregunta, ¿este estreptococo qué produce o qué infecciones produce en el niño? Usualmente, que es bastante conocidos estos. ¿Alguien? ¿Alguna idea? La meningitis, doctor. No, puede ser, pero no es el más frecuente. Meningitis se relaciona más que nada eh, Neisseria meningitis, por ahí se puede meter neumococo, también se puede dar. Estreptococo beta hemolítico raro, no suele dar meningitis. ¿Alguna otra idea? Ninguna. A ver, ¿qué dice la doctora Pesua? Doctora Pesua, ¿no está? Ojo que también no solamente suman puntos, sino también bajan los que no están presentes. Neumonía, doctor. Neumonía, sí, puede presentarse neumonía. Y Pero lo más meningitis. frecuente es faringoamigdalitis relacionados a estos cuadros postestreptocócicos. ¿Ya? Faringoamigdalitis. Impétigos también, impétigos a nivel dérmico, ¿no? Usualmente en la boquita de los niños, ¿no? Cuando vienen con estas, unas lesiones medias costrosas, amarillentas en la boca, eso se llama impétigo, ¿no? Entonces, usualmente está asociado a la presencia de estas bacterias Streptococcus beta hemolítico o piógenes. Entonces, en estos cuadros de estos niñitos, el estreptococo va a producir o va a producir antígenos, ¿no? Antígenos extraños que van a ser reconocidos por nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, nuestro cuerpo va a reaccionar produciendo anticuerpos, ¿no? Contra este organismo extraño. Y en la circulación se va a generar un complejo o una unión entre el antígeno y el anticuerpo. Y van a circular unidos como complejo antígeno-anticuerpo o complejo autoanticuerpo, ¿no? Antígeno-anticuerpo. Estos complejos normalmente no deberían de lesionar ninguna estructura. Pero ¿qué pasa? Que estos complejos, cuando llegan a nivel glomerular, o sea, cuando van circulando, ¿no? Llegan para la filtración a nivel glomerular, tienen una predisposición de asentarse a ese nivel, ¿no? Se van a quedar asentados o estancados, si le queremos decir así, y se van a almacenar en forma de depósitos de inmunocomplejos, ¿ya? A propósito, esta es corresponde a una reacción de hipersensibilidad, o tiene el patrón de una reacción de hipersensibilidad, que no debería ocasionar normalmente, ¿no? Entonces, la hipersensibilidad por anticuerpos, perdón, por complejos inmunes o complejos antígeno-anticuerpo, ¿a qué tipo de hipersensibilidad está afectada?
o a qué tipo de enfermedad, de qué tipo de hipersensibilidad pertenece. ¿Alguien o quiere mencionar alguien los 4 tipos de hipersensibilidad que se han hecho en patología general? Tipo 3, doctor. Ya, ¿por qué tipo 3? En aquí vamos a encontrar la inmunoglobulina G y M. Bueno, y bueno, esto va a estar más que nada relacionado por la enfermedad por inmunocomplejos. Ya, ok. Sí, la hipersensibilidad tipo 3 está asociado a depósitos de inmunocomplejos y estos inmunocomplejos cuando se depositan tienden a reclutar o a llamar la atención de los neutrófilos. Hay una quimiotaxis neutrofílica y una activación del sistema de complementos. ¿Ya? Entonces, ahí se va. Estos dos factores va a generar los daños a nivel del glomérulo, donde normalmente no debería de haber. Pero no solamente es exclusivo del glomérulo, se puede ver esta hipersensibilidad de tipo 3 por otras causas de otros inmunocomplejos pueden verse también depósito a nivel de los capilares de la piel, en forma de vasculitis, ¿no? Pero estos son por otros antígenos. En este caso, lo que estamos hablando es del antígeno del estreptococo beta hemolítico. Entonces, cuando se depositan estos inmunocomplejos, lo van a hacer subepitelialmente. Tenemos aquí el podocito, ¿no? El podocito de verde, la membrana basal que de ploma y de amarillito la célula endotelial. ¿Ya? Entonces, estos complejos autoinmunes que van a depositarse debajo de los podocitos, ¿no? Muy pegados a la membrana basal. Y estos complejos autoinmunes, como ya dijimos, van a reclutar, van a hacer quimiotaxis de neutrófilos. Entonces, los neutrófilos van a llegar al sitio del capilar glomerular, ¿ya? A su vez, estos depósitos estimulan un sobrecrecimiento del endotelio y también que del podocito mismo. O sea, hay un crecimiento de todo. Por eso es que se llama proliferativo, porque hay un crecimiento tanto de la parte mesangial como de la parte epitelial, perdón, como de la parte endotelial y de la parte epitelial también. Entonces hay una proliferación de células mesangiales, células endoteliales, células epiteliales, sumado a la presencia de neutrófilos, ¿ya? Que van a ser los responsables del daño en este caso. La mayoría de estos casos tienden a la recidiva o tienden a remitir que espontáneamente, ¿no? O sea, no son asintomáticos hasta en el 75%, y la mayoría va a curar sin dejar ninguna secuela ni nada de eso. ¿Ya? Muy pocos hacen enfermedades proliferativas o rápidamente proliferativas con semilunas, o sea que es algo más complejo. Muy pocos, el 1% nomás se complica. La mayoría cura sin dejar que secuelas. ¿Ya? Pues acá podemos ver eso. A microscopía electrónica hay unos neutrófilos aquí, ¿no? Y los depósitos, o también se le dice jorobas o humps, por eso acá dice que depósitos de complejos inmunes subepiteliales parecidos a las jorobas o hump-like, ¿ya? Entonces acá se está tiñendo, ¿no? Probablemente con un paso. Ok, acá vemos otra imagen a mejor aumento, ¿no? Y acá con las características que ya dijimos. El glomérulo está agrandado porque hay una proliferación de todos sus componentes y hay una hipercelularidad glomerular, ya dijimos, presencia de neutrófilos, ya dijimos. Macrófagos también pueden estar, ¿ya? Porque van a haber fagocitosis, ¿ok? Proliferación mesangial y endotelial, ya dijimos también, y van a generar una glomerulonefritis exudativa. Este patrón va a estar en relación o se va a expresar clínicamente como un síndrome nefrítico, ¿ya? Estos niñitos que sí hacen síntomas, los pocos que hacen síntomas, van a ser síntomas de síndrome nefrítico. Pregunta, ¿qué características tiene el síndrome nefrítico, doctores?
Allí están callados, doctores. ¿Qué ha pasado? A ver, disculpa. Edema. Ya, ¿qué dice el doctor Ruiz? Edema es una característica. Doctor, buenas tardes. A las 4 le escribí, le había mandado un mensajito que ya me estaba integrando en la clase. Referente al síndrome nefrítico, también podría ser la proteinuria, la oliguria, doctor, la hipertensión arterial, que también es bastante importante, y Ya, la falta una. Sí, 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 sigue, sigue, sigue. ya, oliguria, hipertensión arterial, proteinuria y hematuria, doctor. Ok. Sí, esas son las características de un síndrome nefrítico, ¿ya? Solamente mencionar que la proteinuria, ahí hay que tener cuidado porque el síndrome nefrótico también cursa con proteinuria, pero la diferencia es la cantidad de proteínas que se pierden. En el nefrítico usualmente no es mucha el valor de pérdida. ¿Ya? Usualmente se observan 40 microgramos eh, por metro cuadrado por hora en los pacientitos. ¿Ya? En cambio, en el paciente nefrótico, ¿ya? Usualmente se ve una pérdida de más de 3.5 gramos por 24 horas, ¿ya? Eso se llama también proteinuria en rangos nefróticos, cuando es abundante. Pero cuando es poco, simplemente proteinuria, o proteinuria en rangos no nefróticos, ¿ya? Entonces, para no confundir la proteinuria en el síndrome nefrítico. Bien, entonces podemos ver en esta glomerulonefritis, ¿no? Que clínicamente se va a expresar como un síndrome nefrítico. Acá vemos que normalmente en el glomérulo normal se veían las luces bien dilataditas, ¿no? Y que las membranas capilares o las paredes capilares eran delgaditas y estaban separadas unas con otras. Pero aquí vemos que las luces las luces capilares se han opacado, ¿no? Están ocluidas, están repletas de células o de proliferación de todos los tipos celulares dentro del glomérulo, sumando más la presencia de neutrófilos. ¿Ve? Acá tenemos un neutrófilo, acá tenemos otro, por acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, ¿no? Entonces es un glomérulo grande, repleto de células, ¿no? Hay proliferación celular, pero no neoplásica, no confundir. Cuando decimos proliferación celular, no quiere decir que este sea un glomérulo neoplásico, no. Simplemente es una proliferación como respuesta a, un, a una inflamación y a un depósito de inmunos complejos, ¿ya? Y bueno, y a la presencia de neutrófilos. Acá mayor aumento, ¿no? Igualmente no hay, las luces capilares están ocluidas, ¿no? Y grandes proliferaciones de todos los componentes, endoteliales, mesangiales y epiteliales, ¿ya? Lo mismo, lo mismo. Y, bien, claro, los túbulos adyacentes, pues estos túbulos que están a los costados de las nefronas dañadas, pueden presentar hematíes, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso se corresponde con la hematuria que está presentando el paciente. Entonces, puede haber eritrocitos alrededor en los túbulos de los costados. En la microscopía electrónica, lo mismo. Se ve que mejor estos depósitos de inmunos complejos que están en negro, o HAMS, ¿no? Y en la inmunofluorescencia directa, que son anticuerpos marcados con una sustancia fluorescente o fluoresceína, que visto en un microscopio especial, que es el microscopio con luz fluorescente, se va a poder observar este patrón de depósito, ¿no? Son un patrón de depósito granular que bordea las paredes capilares, ¿no? Que nos haría el diagnóstico, nos ayudaría al diagnóstico de este tipo de glomerulonefritis, ¿ok? Es lo mismo, ya. La segunda enfermedad
es parecida a la primera, solamente que aquí no hay un depósito de inmunocomplejos, sino aquí hay una proliferación también neta de los componentes glomerulares, pero a una velocidad rápida. Por eso se denomina glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas. ¿Por qué semilunas? Porque el problema aquí va a empezar primero va a haber una proliferación del mesangio, ¿ya? Del mesangio que está entre los capilares. A su vez, va a haber una proliferación o proliferación de la cápsula de Bowman o del epitelio parietal, ¿no? Que está recubriendo de esta capa. Esta es la que se va a engrosar inicialmente en esta de aquí, en la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Va a empezar a agrandarse o a proliferar, a hiperplasiarse, ¿no? Y va a reclutar también células inflamatorias, neutrófilos y monocitos. Conforme esta capa de células parietales empieza a agrandarse, adopta una forma de semiluna. Así. Por eso se le denominan glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas. ¿Ya? Con semilunas, ¿por qué? Porque se puede ver la proliferación de esta capa parietal o epitelial parietal en forma de semilunas. Conforme sigue avanzando el cuadro, esto va a seguir proliferando y ahora ya no solamente hay un crecimiento de esta capa parietal, sino también como empieza a haber daño directo por neutrófilos y monocitos, hay formación de necrosis y fibrina. O sea, estas áreas empiezan a necrosarse y a formarse fibrina. Como vimos en otros órganos, cuando hay un proceso necrótico, inflamatorio, exudativo, ¿no? Va a venir los macrófagos, van a comerse todo esto, ¿no? Se comen todo y llaman a los amigos fibroblastos. Y los amigos fibroblastos van a fibrosar o rellenar todo este espacio de colágeno, ¿no? De densas láminas de colágeno, y va a terminar como una glomeruloesclerosis o una presencia de fibrosis a nivel glomerular, ¿no? Glomeruloesclerosis. Y este glomérulo ya no sirve. Este episodio, todo esto, en esta patología, no dura más de semanas a 3 meses. O sea, cuando se establece esta enfermedad, en 3 meses puede llegar a la pérdida de la función renal, insuficiencia renal, ¿ya? Terminal, o sea, acá no hay vuelta atrás. Si no te detectan esta enfermedad, pierdes la función renal, y ya, bueno, vas a requerir probablemente terapia de reemplazo, ¿no? Hemodiálisis, etc. Entonces, esto es importante diagnosticarla porque también rápidamente da síntomas. Esta sí no es asintomática como la primera, no es benigna como la primera. Esta rápidamente va a generarte un síndrome nefrítico también. Ya, nefrítico. Bien, ahora, la causa de estas glomerulonefritis rápidamente progresivas también están asociadas, puede estar asociado a ciertos microorganismos, pero en la mayoría de veces está asociado en mayor medida a síndromes autoinmunes, como el síndrome de Pasteur, puede ser, algún tipo de púrpuras, por ahí también se puede ver, ¿no? Pero no son muy frecuentemente vistos, ¿no? Pero sí son tremendamente mortales, tremendamente mortales. Acá vemos en mejor definición cómo se forma esta semiluna, ¿no? Cuando vean estas láminas, o se les puede tomar en el examen, sí se ve esta forma de semiluna en el espacio de Bowman, ¿no? Ocupando el espacio de Bowman, y esto va a seguir creciendo, así, y va a ocluir todo el glomérulo, como si fuera una aterosclerosis, ¿no? Solamente en la forma, obviamente. Entonces va a tapar todo el glomérulo, ¿ya? Ya dijimos estos también, ya, listo.
Acá podemos ver, acá por ejemplo recién está en organización estas semilunas, ¿no? Están ahí en organización porque todavía hay bastantes núcleos, perdón, células inflamatorias. Acá igual, acá ya es un estadio un poquito más avanzado. ¿Por qué? Porque hay presencia de fibrina, este componente eosinofílico es fibrina, ¿ya? Entonces, formación de semilunas y estas qué características más, ¿no? Para poder rellenar los FASTES o el examen. Bien, la tercera patología es la pielonefritis aguda. Ya nos vamos a un tema ya más infeccioso, ¿ya? Pregunta, ¿cuál es la bacteria más frecuente en las infecciones del tracto urinario? En pacientes, digamos, normales, que no tienen ninguna alteración, ni malformación. ¿Alguien? ¿Una E. coli o una Staphylococcus podría ser, doctor? E. coli, E. coli, E. coli. ¿Quién mencionó? Disculpe, no lo vi, no. Ruiz, doctor. Las E. coli son las más frecuentes. Staphylococcus aureus, difícil. No es muy... Usualmente Staphylococcus aureus se mete en pacientes que están sondeados, que están dentro de los nosocomios. La otra que se mete usualmente puede ser Klebsiella, ¿no? Por ahí Proteus también se mete. Pero E. coli es el que en el 90% casi de enfermedades infecciosas urinarias está comprometida por la E. coli. ¿Ya? Y la ¿Y pielonefritis la aguda. Klebsiella, doctor? La Klebsiella también se puede ver, pero también es más nosocomial, la Klebsiella. Un poquito más nosocomial, pero sí se puede ver. Klebsiella, Proteus, también. Proteus está asociado, por ejemplo, a pacientes con litiasis renal, cálculos. Se ve Proteus. Proteus se asocia que más frecuentemente con pacientes con cálculos. ¿Ya? Entonces, la pielonefritis aguda es un tipo de infección del tracto urinario alto, obviamente, ¿no? Tracto urinario alto, en el cual, pues, se va a ver un compromiso bacteriano del parénquima renal propiamente dicho, tanto de la corteza como de la médula. Usualmente más de la corteza, ¿ya? En la parte macroscópica se pueden ver estas pequeñas manchas blanquecinas que corresponden a abscesos o microabscesos corticales, ¿ya? Acá es un componente exudativo. Claro, este es un espécimen bastante severo, ¿no? Entonces, se puede formar microabscesos en la superficie renal y cuando nosotros cortamos estos riñones, un corte, vamos a ver de esta manera, vamos a ver que el parénquima renal está congestivo, ¿no? Está bien rojizo. Y tiene como unas ciertas lesiones granulares, blanquecinas, que son los microabscesos propios de las infecciones de estos agentes bacterianos, ¿no? A nivel cortical, porque acá está ya la corteza, acá está probablemente parte de la médula, ¿no? Entonces, macroscópicamente se ven así. Microscópicamente, la mayoría de estas, o sea, las itus o las pielonefritis, casi el 90% va a ser, o la manera de la patogenia de cómo ingresa el microorganismo hasta el riñón o hasta el parénquima renal es de manera ascendente. O sea, empieza desde una infección de tracto urinario bajo. Pocos casos son los que se infectan o llegan a ser una pielonefritis por vía hematógena, o sea, que tengan otro foco distante primario dentro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una neumonía que puede disparar émbolos sépticos. No es muy frecuente, no es muy frecuente. Lo más frecuente es el de tipo ascendente, ¿no? Que empieza por abajo, por la vejiga, cistitis, ¿no? Y asciende, pues, hasta ocasionar pielonefritis. En los cortes de estas patologías o de esta patología infecciosa, no hay mucho compromiso a nivel glomerular, ¿ya? El problema es a nivel tubular, porque la bacteria está ascendiendo, ¿no? O sea, se ha metido
que por el uréter y está yendo retrógradamente. Entonces, lo primero que se va a afectar a nivel del nefrón son los túbulos, porque la última parte sería la nefrona, perdón, el glomérulo, ¿ya? El glomérulo. Entonces, el glomérulo de por sí sí tiene componente inflamatorio agudo, ¿no? Claro, aquí no hay proliferación que de las células porque no es un problema autoinmune, ¿no? No es un problema autoinmune. Simplemente un problema infeccioso. Lo que se ve que característico es esto. Esto, por ejemplo, es un túbulo, ¿no? Un túbulo, puede ser un túbulo contorneado. Y adentro de este está repleto de neutrófilos. Hay microabscesos de neutrófilos con componentes exudativos, pérdida del epitelio tubular, o sea, hay una necrosis tubular que es segmentaria, ¿no? O sea, parcial, no en todos, sino en los que hay presencia de estos microorganismos, puede haber necrosis tubular, ¿ya? Y pues puede generar también ciertas áreas de necrosis, perdón, de hemorragia también, ¿no? Como hay pérdida de estos, de epitelio, se puede haber hemorragia. ¿Qué más? Entonces, si esta luz, este túbulo estuviera comprometido, estaría así, ¿no? Acá bastantes neutrófilos adentro formando microabscesos. Esta es la característica principal de la pielonefritis aguda. ¿Qué más? Esto ya dijimos, inflamación, parchas, ya dijimos. Ah, claro, hay edema también, ¿no? Edema propio de la inflamación. Esto ya dijimos. Puede haber hemorragia, necrosis y abscesos, listo. Entonces, bien, el problema es más tubular, recuerden. Aquí el problema es tubular. Así como pueden ingresar a los túbulos, también puede que los neutrófilos penetren el epitelio tubular e ingresen al intersticio del parénquima renal, o dígase bien, al tejido conectivo que soporta estos túbulos, ¿no? Entonces, acá va a haber que también invasión de estos neutrófilos en el intersticio del parénquima renal, ¿ya? También puede ver eso. Bien. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ninguna. Seguimos. La cuarta patología, ya vamos a agarrar un poquito de la parte oncológica, como debe ser, ¿no? Vamos a hablar del carcinoma renal, ¿ya? Y específicamente del carcinoma renal de células claras, que es el tipo o subtipo más frecuente, ¿ya? La mayoría, o en la mayoría de series, hablan de un 75% de prevalencia de todos los tumores renales. Algunos hasta 80%. Hablan de frecuencia de este tipo, hablando de tumores renales específicamente, ¿ya? Va a haber una clasificación de estos tumores renales que se va a basar en la clasificación de la OMS. La última actualización es del 2016. Se espera que este año salga la actualización 2022, pero aún no sale todavía. Entonces, macroscópicamente estos tumores pueden ser desde pequeños, 2, 3 centímetros, 4 centímetros, amarillentos. Usualmente los de bajo grado son delimitados, como podemos ver aquí. No tienen una cápsula propiamente dicha porque son tumores malignos, ¿ya? Y crecen en mayor frecuencia a nivel de la corteza que es suprarrenal, ¿ya? La corteza suprarrenal. Estos tumores no van a derivar del glomérulo, ¿ya? Ojo, eso no les vayan a preguntar de qué célula deriva el carcinoma de células renales. No deriva del glomérulo, ojo, porque el glomérulo usualmente no se replica. Cuando un glomérulo muere, ahí queda. No hay que va a volver a desarrollarse, volver a crecer. Y como no se desarrolla, no hacen una mitosis propiamente dicha de todo el glomérulo, no tienen un riesgo de mutaciones, ¿no? Entonces no van a generar tumores. En cambio, los que sí usualmente están en recambio frecuentes son las estructuras tubulares. Estos están en recambio constante
usualmente que van a esfoliarse cuando termina su vida media, van a esfoliarse y van a salir como restos celulares a nivel de la orina, ¿ya? Algunos de estos. Entonces ahí se puede dar las alteraciones y el tumor de células claras de riñón se genera desde una célula tubular, ¿no? Mutaciones en las células tubulares. Este es un caso que no ha sobrepasado aparentemente el parénquima renal, ¿no? Está pegado probablemente a la cápsula renal, aparentemente, ¿no? Y medirá unos 3, 4 centímetros. Como estos son asintomáticos, la mayoría de estos pacientes se presentan con tumores de una magnitud mayor, como este caso. Este caso es un riñón que me llegó cuando yo era R2 o 3, creo, no recuerdo. Y podemos ver que el poco tejido que todavía mantenía indemne o sano es solamente este fragmento y este fragmentito pequeño. Todo lo demás estaba reemplazado por esta tumoración irregular, que no era homogénea, sino que tenía áreas amarillentas, áreas blanquecinas, unas áreas medias mostazas, ¿no? Entonces, acá se podía ver que incluso el borde del tumor estaba en contacto con el borde donde han operado, ¿no? Y había ya sobrepasado, suponiendo que el riñón era así, ¿no? Más o menos. Ha sobrepasado toda la cápsula renal, el tejido adiposo perirrenal, inclusive quizá la fascia de Gerota, que es la que sostiene al riñón, ¿no? Y por la parte central podíamos ver un área que había un coágulo, hemorragia, y estaba bien pegadito, bien pegado al sistema pielocalicial, ¿no? Que al sistema ya que túbulos, que cálices menores, cálices mayores. Entonces, macroscópicamente puede presentar, usualmente es amarillo, puede presentar áreas blanquecinas de aspecto mucoide o mucinoso, y puede tener áreas tipo necrosis y tipo hemorragia, ¿no? Estas áreas bien amarillas usualmente eran necrosis. Ya, bien. Microscópicamente, ya les dije, tiene una clasificación, este es el carcinoma de células renales. El más que frecuente va a ser el de tipo claro o células claras, ¿no? Células claras o clear cell, ¿ya? 75%, de ahí viene el tipo papilar, ¿no? 16%, que tiene esta forma de papilas, ya sabemos que son papilas, y el 5% de tipo cromófobo, ¿ya? Cromófobo, en el cual su citoplasma es eosinofílico, ¿ya? Va a ser eosinofílico, o sea, va a ser que muy rosado, no va a ser blanquecino como este, sino rosado. Nosotros vamos a ver láminas de este más frecuente, ¿ya? El carcinoma de células claras tiene unas clasificaciones también dentro de ellas, porque algunos tumores, como este, son de bajo grado, o sea, tienen poca agresividad, pero hay tumores como este, que tienen mucha agresividad. Y ahora, ¿cuál es la diferencia o por qué se diferencian? Se van a diferenciar de acuerdo a la característica del núcleo, ¿ya? Cuando es de bajo grado, o grado 1, grado 2, pues de bajo grado, ¿no? Entonces, los núcleos se van a ver pequeñitos, ¿no? Un citoplasma bastante considerable y no se van a ver los nucleolos, no se ven los nucleolos. Igual en el grado 2 o el bajo grado tipo 2, igualmente hay un sobrecrecimiento del núcleo ligeramente en comparación del primero, pero no muestran que nucleolos usualmente. En cambio, el grado 3 y el grado 4, que son alto grado, estas sí van a mostrar que núcleos más grandes, ¿no? Muchos más grandes, con formación a veces plasmocitoide, o sea que parecen células plasmáticas. Y hay mayor pleomorfismo, mayor atipia,
que mayor anisonucleosis. Y en el grado 4 ya son células malignas aberrantes, ¿no? Grandes, feas, con nucleolos prominentes, anisonucleosis muy marcada. Hay pequeñas, hay grandes. Esta, por ejemplo, es todo un núcleo y este puntito grande es el nucleolo. Entonces, es una misma enfermedad, pero con características más leves y con características más severas, ¿ya? Pero todos tienen la característica de que tienen unas células o un citoplasma claro, o al menos que es medio granular, ¿no? Acá pierde un poquito porque acá ya se está, tiene mayor agresividad, ¿no? Pero en la mayoría de estos tiene ese citoplasma claro, que es lo que le caracteriza al carcinoma de células claras. Su morfología o su arquitectura usualmente se va a formar o conformar en patrones de tipo nidos, o sea, nódulos, patrones alveolares, ¿no? O formación alveolares o trabéculas, que son más alargaditos. Esto, si un poco se ponen a recordar, se parece al parénquima pulmonar normal, o sea, los alvéolos pulmonares. Por eso se le denomina que tiene un patrón de tipo alveolar, o crecimiento de tipo alveolar, que se parece al parénquima pulmonar. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Dice, tiene una red vascular definida, ¿no? Tiene vasos muy prominentes o aumentados, porque es un tumor prominentemente vascularizado, de fácil sangrado y de paredes delgadas. Las células tumorales son redondeadas o poligonales, ¿no? Con citoplasma claro, ¿ya? O granular. Y estos citoplasmas claros, como este de acá, por ejemplo, está compuesto de glucógeno o de lípidos, ¿ya? Y puede haber necrosis o hemorragia, ya eso también. Acá hay un poquito de hemorragia, ¿eh? Entonces tienen esta configuración de células claras por su citoplasma claro, ¿ya? En forma de trabéculas, nidos o forma alveolar. ¿Listo? Igualmente aquí, acá vemos algunos núcleos de bajo grado, o sea, un tumor de bajo grado, de baja agresividad, y acá vemos un tumor de alta agresividad que tiene las mismas características. La única diferencia es que el núcleo, el tamaño del núcleo, nada más. Pero este tiene mayor agresividad y por ende el paciente tiene un pobre pronóstico, ¿no? A comparación de este, por ejemplo. Bien, por último, vamos a ver un poquito de lo que es el epitelio urotelial, que también pertenece a las vías urinarias, ¿no? Anteriormente al urotelio se denominaba epitelio transicional. ¿Por qué se le denomina transicional? Porque tiene una capacidad de deformarse, de alargarse, ¿ya? Como la vía urinaria maneja volúmenes diferentes, volúmenes de orina obviamente diferentes, tiene que ceder y acoplarse al volumen urinario presente en ese momento. Normalmente el urotelio es una célula de cilíndrica a cúbica, usualmente, ¿no? Con su núcleo basal, ¿no? Núcleo basal, en estado de reposo, pero cuando el órgano, sobre todo la vejiga, está totalmente repleta de orina y está dilatada, este tiende a elongarse, se vuelve como un huevito o medio elongadito, pero sigue siendo la misma. Y cuando ya la orina sale, se excreta, ¿no? Vuelve a su normalidad. Por eso es que se le denominaba antes transicional, porque tenía transición de formas, ¿ya? Pero no es el término adecuado, doctores. Ustedes van a ser unos buenos médicos y tienen que estar siempre actualizados. El término correcto no es transicional, es urotelial o urotelio, ¿ya? Para cualquier médico, doctor que les diga transicional, ustedes le dicen doctor, ahora se le denomina urotelio, por si acaso, ¿ya? Pero bueno, transicional ha quedado históricamente, tampoco es que esté errado, ¿no? Pero si quieres hablar con propiedad y estar actualizado en la comunidad médica, hablas de urotelio. Ok. Bien, como cualquier epitelio, tiene su lámina propia,
¿no? Debajo del epitelio. Tiene su muscularis mucosae, que es esta de aquí, como si fuera el estómago, ¿no? Algo así. Tiene una muscularis propia, que es una capa mucho más gruesa. No tiene submucosa, ¿ya? Es como la vesícula biliar, parecida, ¿no? Algo así, que no tiene submucosa. Tiene lámina propia y de frente se va la muscularis que propia, ¿no? No tiene submucosa. A mayor aumento, vemos estas células que estratificadas, es un epitelio estratificado de células cúbicas a cilíndricas, ¿no? Las cuales van a tener una capa basal, que es de donde van a nacer, ¿no? Usualmente son más hipercromáticas, y conforme van ascendiendo o creciendo hacia arriba, van a adoptar un citoplasma un poquito más grande y van a adoptar una forma de paraguas. Por eso las capas más superficiales se llaman umbrella cells o células en paraguas o tipo en paraguas. El paraguas como es así, ¿no? Paraguas, más o menos. Bueno, sí, más o menos. Acá está su tallito. Entonces, ¿y por qué se le denomina en paraguas? Porque están recubriendo la capa más superficial del urotelio. Están como un recubrimiento de las capas inferiores. Estas son las capas o las células tipo paraguas. Entre la basal y las capas superficiales tipo umbrella están las células intermedias, pero todas siguen siendo epitelio urotelial. O sea, son células uroteliales, solamente que están cambiando un poquito de forma. No quiere decir que sean células distintas, sino que están en un proceso de maduración distinto. ¿Ok? Listo. Ok. Entonces ya sabemos cómo es el urotelio, ¿no? Un poquito hipercromático, sí, ojo. El urotelio siempre es así, hipercromático. No es que esté displásico ni tenga un cáncer. Siempre es así medio hipercromático y un poquito feo, pero el urotelio es así porque tiene este cambio de transformación, de forma, ¿ya? Ya sabemos esto, entonces vamos a entrar a lo normal. Lo que vamos a ver hoy día es el carcinoma urotelial. Esto también se le denominaba antes carcinoma de células transicionales. Ya no se denomina así. Carcinoma urotelial, ¿ya? Entonces, por favor. ¿Y cómo se va a presentar? Se va a presentar en crecimientos papilares, irregulares. Pueden ver aquí, ¿no? Esta es la capa que la pared de la vejiga. Y va a crecer en la luz de la vejiga o en la luz de la uretra o en la luz de la pelvis renal. En cualquiera de esas áreas hay recubrimiento urotelial. O incluso en el mismo que uretra, ¿no? En la uretra, que las porciones más profundas están cubiertas de urotelio, ¿ya? O puede crecer en forma de una masa media polipoide también, ¿no? Acá vemos con mayor detenimiento, han hecho un corte transversal por la mitad de la vejiga, ¿no? Acá está el trígono vesical, ¿no? El trígono vesical, así, con sus músculos detrusores, etcétera, ¿no? Y acá debería estar, pues, la uretra, ¿no? La uretra. En el fondo de la vejiga ha salido esta tumoración media polipoide irregular, o puede ser papilar, cualquiera de los dos. Y usualmente es multifocal, o sea, puede verse en toda la pared y en varios focos. No es solamente un foco único a veces, es multifocal, puede haber acá otro así. ¿Ya? La clasificación de estos carcinomas uroteliales, ¿ya? O tumores uroteliales, van a ser todos estos, pero va a haber tumores no invasivos y tumores invasivos. El que estamos viendo nosotros es este de aquí, el carcinoma urotelial infiltrante o invasivo. Tiene sus subtipos, pero esto es ya un tema especializado, ¿no? Tenemos que saber nosotros que las características básicas del carcinoma urotelial. Entonces va a tener estas características. Como todo cáncer va a tener invasión de la lámina propia, ¿no? Está metido debajo del urotelio o debajo del epitelio urotelial, ¿no?
Tiene nucleolos prominentes, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, vamos a acercarnos acá. Este de aquí, esta célula de aquí tiene como un punto más oscuro al centro. Ese es el nucleolo. Igual aquí, este núcleo de aquí tiene un nucleolo más que basófilo, ¿no? Igual aquí, igual aquí. Todos tienen esa característica, nucleolos prominentes. Mayor relación núcleo-citoplasma. Ya sabemos qué es eso, ¿no? La relación en una célula normal entre el núcleo y el citoplasma es aproximadamente de 1 en 1 aproximadamente, ¿no? Pero en este caso, el núcleo se crece tanto que el citoplasma se hace más chico o aparentemente impresionara que se achicara, pero no es eso, sino es que el núcleo se ha agrandado y ha crecido que demasiado. Otra característica es la tipia nuclear marcada. Eso sí, es bien marcada la tipia en los carcinomas uroteliales. No hay carcinomas uroteliales que presenten bajo grado. No. Cuando es invasivo, es bien marcado y feo, como esto. Es una alteración bastante grosera, ¿no? Figuras mitóticas atípicas, acá seguro que sí tiene. A ver, esta puede ser una mitosis. Esta puede ser una mitosis. No, esto no. Bueno, acá no se ven muy bien las mitosis. Pero es una característica, figuras mitóticas atípicas. Y la reacción estromal desmoplásica, o sea, el estroma circundante, así como vimos en el cáncer de páncreas, se vuelve más fibroso y tiene muchos que infiltrar inflamatorio. Reacción estromal desmoplásica. Hay otro ejemplo, vemos, ¿no? Núcleos grandes, feos, en forma de nidos, con nucleolos prominentes. Acá podemos ver estos nucleolos, ¿no? Ahí. Miren este núcleo gigante, no se ve en mitosis. Bueno, acá hay una mitosis. Esta es una mitosis. Si mal no recuerdan, cuando se forma la línea ecuatorial, los cromosomas se ponen así, ¿no? Se alinean. Sí, los cromosomas se alinean en la línea ecuatorial. Pues hagan de cuenta, o imagínense que esto de aquí es la línea ecuatorial y los cromosomas están ordenaditos en una filita. Por eso tiene como puntitas. Esos son los brazos de los cromosomas que están en mitosis. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Cuando vemos estas mitosis feas y grandes, porque normalmente en un tejido la mitosis no es fácilmente vista, pero cuando sí se ve en el microscopio óptico, acá hay otra, ¿ven? Acá hay otra. Quiere decir que las mitosis aquí son muy cuantiosas y tienen características anormales, no es lo normal. ¿Ya? Entonces, característica también del carcinoma urotelial.